Les voy a pedir que por favor se pongan de pie, vamos a leer la palabra. Vamos a leer la palabra en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículos desde el 18 hasta el 25. Dice su palabra así: criados o esclavos, dice algunas traducciones, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Hemos estado hablando acerca de cómo Dios escogió al Señor Jesucristo para que fuera la persona sobre quien habríamos nosotros de edificar el fundamento y sobre quien se llevaría a cabo la redención de la humanidad completita. El Evangelio de Cristo crucificado y resucitado. Este fue el que predicaron los profetas, lo estuvieron profetizando miles de años antes de Cristo. Los apóstoles dieron testimonio de ello, proclamándolo en el mundo a través de la iglesia por medio de la predicación, como sucede el día de hoy. Se sigue proclamando el Evangelio de Cristo por toda la tierra a través de la predicación de la palabra, donde el Espíritu Santo es el que hace uso de esta predicación. No es una habilidad que tenga yo, no tengo ninguna habilidad. Es la persona del Espíritu Santo de Dios el que quiere hablar a nuestros corazones, tocarlos, transformarlos a la imagen de Jesús. Sobre todo en aquellos que no creen, para que una vez que escuchen la palabra de Dios nazcan de nuevo, puedan arrepentirse de todos y cada uno de sus pecados. Y por eso les digo, esta es una obra del Espíritu Santo. Él es el único que puede hacer a una persona creer. Y aprovecho esto para decir, ha habido ocasiones donde yo escucho personas que me dicen, yo no puedo creer en Dios, no puedo. Te voy a dar una recomendación si te topas con una persona que se siente así. Dile, habla con el Espíritu Santo de Dios. Dile, Señor, ayuda a mi incredulidad. Ustedes pueden creer que Tomás, siendo uno de los que estuvo con él 3 años y medio, le dijo, Señor, ahora creo porque vi. El Señor le dice, porque tú ahora ves, Tomás, crees. Bienaventurados los que sin ver creen. Hay una bendición especial donde el Espíritu de Dios ahora hace que una persona que está oyendo la palabra de Dios y quiere, esa persona va a nacer de nuevo por el Evangelio. Nos hace a nosotros responsables de persuadir a los incrédulos con la verdad del Evangelio. Nosotros tenemos una responsabilidad, hermanos. Y esto es lo que el apóstol Pedro hace con esta carta que le manda a los que están dispersos por todo el Ponto, Galacia, todas esas partes que están en lo que es ahora Irak. Les manda decir, ustedes desde antes de la fundación del mundo fueron elegidos por Dios para que creyeran estas cosas. Nosotros como creyentes
debemos de reflejar ese carácter santo que da testimonio del Señor Jesucristo, pues estamos aquí única y exclusivamente de pasadas. ¿Se acuerdan lo que le decía el domingo pasado? ¿Vivimos en dónde vivimos? En el paso. ¿A dónde vamos? Estamos de paso, vamos a la eternidad, amén. Nosotros somos ciudadanos del cielo y cuando venimos a Cristo Jesús, nosotros tenemos una nueva identidad que nos hace diferentes a todas las demás personas que aún no conocen al Señor Jesucristo. Una identidad que nos permite vivir esta vida en donde a pesar de que tengamos nosotros situaciones difíciles, tristes, opresivas, nosotros podamos caminar más bien correr esta carrera con los ojos puestos en Jesús, porque todo esto que nos sucede, en donde nos suceda, están ayudando a que nosotros no nos enamoremos de este mundo, que tengamos bien claro que estamos de pasada, vamos al cielo y que son las cosas eternas las que más nos interesan. Eso es lo que el apóstol Pedro hasta este momento que hemos visto, podemos resumir y decir, ok, esto es lo que está pasando, esto es lo que tengo que tener en mi mente, esto es lo que tengo que actuar. Ahora esta parte de la escritura tiene un propósito muy claro, lo que acabamos de leer del versículo 18 hasta el 25. Dice así: fuimos llamados a seguir el buen ejemplo de Cristo, de que cuando seamos tratados justa o injustamente en nuestro trabajo, respondamos como Jesús respondió, teniendo plena confianza en el cuidado que nuestro Padre Celestial tiene hacia nosotros. Trabajes o no trabajes fuera de casa, tengas o no un jefe, un patrón, un supervisor, un gerente, quiero que pongas atención a esta predicación, lo cual te irá a hacer más sentido al final, pero quiero empezar diciéndole lo siguiente. Hay una serie de estadísticas en donde se habla, y están muy variadas. Las estadísticas que estuve viendo están bien variadas en cuestiones de cuáles son las razones principales por las cuales corren a una persona de un trabajo. Están variadas, pero me encontré una particularidad entre la segunda, tercera, cuarta, quinta, donde se han dado cuenta de que la gente a la cual corren de un trabajo es por principio de cuentas no estar sujeto a la autoridad en el trabajo. El jefe dice una cosa y la persona hace algo diferente. Insubordinación a la autoridad. La otra es una inhabilidad para seguir instrucciones. Les dicen a la gente qué hacer y la gente va y hace cosas diferentes. Y esto lógicamente que tiene que ver con nuestra manera de procesar. O sea, nosotros en un momento dado escuchamos algo y procesamos algo diferente. ¿No les ha pasado que le dicen, oye, no fue eso lo que te dije? No, sí fue eso lo que me dijiste. No, no te dije eso. ¿Les ha pasado eso? A todos nos ha pasado. Hacer cosas escondidas de los jefes. Pasar mucho tiempo en el internet, consultando su teléfono, Facebook, todo ese tipo de cosas. En términos generales, no respetar la autoridad en el trabajo, y una de las que tienen apariencia en varias de las estadísticas es no saberse relacionar con las personas en su trabajo. Ásperos, indiferentes, apáticos, groseros, rebeldes, en esa línea, cosas parecidas a estas, como dice el apóstol Pablo. Y saben, lo significativo de que sucedan estas cosas es que puede hacer que le suceda a gente, a personas que se dicen ser cristianas. Si a ti te han corrido de algún trabajo por cualquiera de estas cosas, te tiene que estar diciendo algo muy significativo este asunto. Dice el versículo 18 que estemos sujetos, nos sometamos.
a quienes aquí la palabra de Dios empieza hablando acerca de esclavos. Esclavos, gente que no tenía ningún tipo de derechos. Escribe Pablo a Filemón, donde había un joven que trabajaba para él como esclavo. Y les voy a leer esta parte de la escritura, porque Pablo le escribe a Filemón y le dice así, dice, porque aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, o sea, Pablo le está diciendo a Filemón, yo te puedo mandar cosas que convienen, o sea, hazme caso, esto es una cosa importante. Prefiero rogártelo apelando a tu amor. Siendo yo, Pablo, ya anciano, ya Pablo ya estaba viejo, y le dice, mira, te ruego esto por amor, Filemón. Además, soy prisionero de Jesucristo, o sea, estoy en la cárcel, yo sirvo a Jesucristo, y te mando esta carta para que hagas algo por mí. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. O sea, Onésimo es un joven, o un hombre, que se convierte con Pablo en la cárcel. Dice, el cual en otro tiempo te fue inútil. O sea, este Onésimo era un inútil, ¿no? O sea, hacía cosas malas y Filemón, pues le tenía alguna cuenta ahí pendiente, ¿no? Pero ahora a ti y a mí nos es útil. Y le dice Pablo, Filemón, te lo voy a enviar otra vez, ¿ok? Antes te era un inútil, no te servía de gran cosa, pero ahora te sirve a ti y me sirve a mí. Un esclavo. Dice, el cual en otro tiempo, dice, te fue inútil, pero ahora nos es útil, te lo envío de nuevo, tú pues recíbelo como a mí mismo. Vean esta apelación. Yo quisiera retenerlo conmigo para que en lugar tuyo me sirviera en mis prisiones por causa del Evangelio. Fíjense, este es el apóstol Pablo, quien había estado en el cielo. O sea, este hombre estuvo en el cielo viendo cosas que al hombre no les permitido saber. Y le dice, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Escuchó Pablo literalmente la voz del Señor Jesucristo. Y le dice, no quise pasar tu autoridad, Onésimo. O sea, por mi respeto a ti, te estoy suplicando esto. Para que tu favor no fuera forzado, sino voluntario, dice. Quizás se apartó de ti por algún tiempo para que lo recibas para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo me debes también. Que era un esclavo en estos tiempos, que era un hombre como Onésimo, a quien el apóstol Pablo ahora le está pidiendo a su hermano Filemón que lo reciba como un hermano. Antes era un esclavo, no útil, ahora dice, ¿sabes qué? Recíbelo como a mi hijo, recíbelo como a mí mismo. O sea, dices tú, ¿qué pasó con Onésimo? Bueno, Onésimo vino al conocimiento del Señor Jesucristo y en ese momento Onésimo pasa a ser parte de la familia de Dios. Me metí a ver qué es el significado de la palabra esclavo y dice que carece de libertad y derechos propios por estar sometido de manera absoluta a la voluntad y el dominio de otra persona que es su dueña y que puede comprarlo o venderlo como si fuera una mercancía. En el Egipto faraónico, los esclavos trabajaban como mineros. Entre los griegos y los romanos, los deudores que no podían pagar se convertían en esclavos del acreedor. O sea, estas personas que trabajaban no podían saldar ciertas cosas, gente los tomaba y decía, ahora tú vas a ser mi esclavo. Tú vas a hacer lo que yo te diga, cuando yo te diga, como yo te diga, sin tú tener el más mínimo de los derechos de nada. Aquí el apóstol Pedro nos está enseñando, dice ahí, criados en algunas palabras, en algunas traducciones, en otros puede decir esclavos. El día de hoy vamos a ver
¿Cómo los cristianos nos debemos de comportar ante nuestro empleador? Voy a usar esa palabra. No sé si es la más apropiada, pero si no, se oye muy suave de employer a empleador, ¿correcto? Ok, entonces vamos a quedar ahí, es empleador. Lo que se aplica el día de hoy para los empleados, quiero que también todas las personas que aquí tienen negocios o empresas pongan atención. Porque aquí se está hablando específicamente de los siervos que se tienen que someter a sus jefes, pero aquí jefes, yo les quiero pedir que también pongamos atención, que pongan atención a la dinámica que debe haber en un creyente. La Biblia aprueba la esclavitud. La Biblia es un libro que habla de la esclavitud y una pregunta que nos podemos hacer es, ¿la Biblia está de acuerdo con la esclavitud? Vamos a ver qué pasaba en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, nosotros todos los que estamos aquí hemos oído de que el pueblo de Israel duró más de 400 años en Egipto viviendo como esclavos. Y esa esclavitud fue permitida por Dios, pero no porque Dios quisiera. La rebelión de este pueblo los llevó a ellos a irse a meter a un país donde acabaron siendo esclavos del faraón y de toda la gente. Esta manera de vida en Egipto se convierte luego en una cultura, en una manera de operar, que lógicamente ya venía desde antes esta situación. Pero hago mención de esta parte de Egipto porque tal vez es de las que más claras tenemos. Vemos desafortunadamente, y me puede decirles esto, las películas nos han dejado una idea incorrecta de lo que es la esclavitud. No toda la esclavitud que nosotros debemos de entender en la palabra de Dios es como la presenta Hollywood, ¿no? Había gente en el medio de la esclavitud, gente muy educada. Había gente que servía a los amos, gente que había estudiado ciencias, que había estudiado hasta medicina de aquellos entonces. Nosotros vemos cómo va pasando la historia y cómo llegamos al tiempo de los siglos modernos, donde vemos otras historias, y les digo, me puede decirles esto porque lo tengo que repetir, porque es lo que nos ha dejado aquí una situación muy marcada. Llegamos a los tiempos modernos, a partir del Nuevo Testamento. Los esclavos fueron bien tratados, algunos de ellos, otros no fueron bien tratados, se abusaba de unos, otros vivían bien, tenían comida, tenían una vida normal, pero estaban bajo la disposición de sus amos. ¿Ok? Ahora, la única cosa que tenemos que tener en mente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es que Dios no únicamente no fue el promotor de la esclavitud, fue el que vino a regular la esclavitud. Y lo que viene a enseñarnos aquí el día de hoy el apóstol Pedro es lo siguiente, es cómo se debe relacionar el esclavo con su amo. Nosotros, a pesar de que sabemos que hay esclavitud el día de hoy en el mundo, y una esclavitud tristemente más amplia que en estos tiempos. El día de hoy hay un tráfico de seres humanos espantoso. Vemos gente que no únicamente está esclavizada a una persona, sino está esclavizada a las drogas, al alcohol, al sexo, a la pornografía. Vemos el día de hoy jóvenes con problemas emocionales bien severos porque están todo el santo día metidos en el internet y pareciera como si este fuera su amo. Lo que les dice ahí en ocasiones les cambia la vida. Gente se ha quitado la vida porque esta pantallita les está diciendo cosas de ellos, como la cuestión esa de mandar fotos y cosas como esas
ha arruinado la vida de personas, porque todo lo que esta maquinita está diciéndoles, lo va a hacer. En estos tiempos del Nuevo Testamento, Dios no quiso acabar con este sistema de esclavitud. ¿Por qué? ¿Por qué no quiso? Era una manera de vida. Si Dios hubiese en un momento dado traído una ley para abolir la esclavitud en medio de ese tiempo, si hubiera hecho una revuelta, hubiera habido muertes indiscriminadas. ¿Por qué? Porque los hombres de todas maneras iban a buscar, como sucede el día de hoy, una forma nueva de poder tener a alguien bajo su dominio. El día de hoy tenemos países que tienen a la gente oprimida y los tratan, pareciera, como esclavos, aunque piensen que están siendo ellos libres. Hermanos, nuestros corazones son tan pecaminosos, que hice una nota aquí, que dice así: si los corazones de los hombres no cambian, ellos encontrarán maneras de oprimir a los demás, independientemente de si hay esclavitud real o no. Por otro lado, si los creyentes buscan relaciones justas y armoniosas entre sí, no importa en qué sistema de estructura social se encuentren. Vale, otra vez, si los corazones pecaminosos no cambian, ellos encontrarán maneras de oprimir a los demás, independientemente de si hay esclavitud real o no. Por otro lado, si los creyentes buscan relaciones justas y armoniosas entre sí, no importa en qué sistema de estructura social se encuentren. Yo espero que aquí no. Pero ha salido de tu boca que alguien haya dicho: siento que me negrean en el trabajo. Me tratan como esclavo. Si de tu boca han salido esas palabras, tu supervisor, tu jefe, tu gerente, casi es el diablo. Me está oprimiendo la vida, me está echando a perder la vida. Y ya empezó a haber algo en tu corazón en contra de esa persona. ¿Cierto? ¿Cuál es la intención de Dios en esto? La intención de Dios es que sepamos como creyentes cómo relacionarnos los unos con los otros. Cuando esto toma lugar en la vida de una persona, todo cambia. Todo cambia. Y repito, cuando estas situaciones que nos oprimen, que nos hacen sentir oprimidos, no van a cambiar, pero cambiamos nosotros, entonces hasta el entorno de afuera lo vemos diferente. Porque a la hora que nos sentimos maltratados, humillados, despreciados, etcétera, etcétera, lo que vamos a sentir nosotros es un coraje hacia esta persona que, y perdónenme que haga uso de una hipérbola aquí, pero que amablemente te dio trabajo. A lo mejor no te lo dieron amablemente, es una hipérbola, pero es una analogía para que veas. Alguien te dio a ti trabajo, tú y yo tenemos que estar sumamente agradecidos. Sumamente agradecidos. Es un medio de gracia para tu vida, tu familia, que viene del cielo. Dios es el que estableció los trabajos, Él es el que bendice el trabajo. Acuérdense una cosa, el trabajo existe desde antes de la caída del hombre. Por lo tanto, el trabajo es una bendición. ¿Estás de acuerdo con eso? Así como que no seguimos muy convencidos, ¿verdad? Sí, pues sí, más o menos. Si estuvieras en mi jale, vieras qué gacho te va. Pero bueno, hermanos, a través de la historia, hemos visto gente que se ha dado diligentemente a buscar cómo se acaba la esclavitud. En los tiempos de John Newton, hubo un hombre que se llamaba William Wilberforce. Estaba leyendo de John Newton, es que escribió Amazing Grace, ¿cómo se llama? Sublime Gracia, hermano. Sublime Gracia.
escribió un libro para dárselo a William Wilberforce para que él continuara buscando cómo se acababa la esclavitud, porque veían aquellas cosas tan terribles que se hacían. Siendo John Newton un hombre que pasó por cosas bien espantosas, estaba leyendo de su biografía, y este hombre cuando vio toda esta cosa dijo, esto tiene que acabar. ¿Ha acabado? No, no ha acabado. Sigue el día de hoy. Sigue el día de hoy de muchas maneras, como les dije hace un momento, pero les repito, ¿qué es lo que se estaba tratando de hacer? Se estaba tratando de buscar cómo se arreglaba la vida en cuestiones del maltrato con la gente que trabajaba para alguien más. El día de hoy tú tienes a lo mejor empleados en tu empresa que a lo mejor no tratas con mucha dignidad. O a lo mejor tú, empleado, que eres una persona que se dice ser creyente, tienes actitudes muy irreverentes para con tu patrón o para con los compañeros de tu trabajo, a quienes les haces caras y hablas a sus espaldas, etcétera, etcétera. Quiero que pongamos atención a las cosas que el Espíritu de Dios nos habla el día de hoy a través de Pedro. Hermanos, si la palabra de Dios nos dice que estemos sujetos con todo respeto a nuestros jefes, a nuestros amos en este caso, la palabra de Dios nos está diciendo, nosotros, hermanos, no tenemos derecho, escúchenme bien la palabra, no tenemos derecho de rebelarnos contra las personas que nos tienen como empleados. No tenemos derecho. Desafortunadamente, el día de hoy, todos tenemos derechos. Yo tengo derecho, hay derechos laborales. Si estuviera aquí un abogado de asuntos laborales, diría, oye, espérate, pastor, estás pero bien equivocado. Sí te puedes quejar y sí puedes ir a demandarlo y sí puedes. Yo entiendo que sí puedes. Nomás que tú eres un ciudadano del cielo. Y Dios fue el que te dio ese trabajo. Y tú te debes de regir por unas reglas que no son las que ha puesto el Estado para que tú las sigas y hagas con tu jefe lo que quieras. En el versículo 13 ahí mismo dice, por causa del Señor, por esta causa, te estoy diciendo, empleado, y vamos a usar ese término por cuestiones de lo que está escrito aquí, que te sometas a toda institución humana, a toda institución humana. Tu trabajo es una empresa, es una institución. Sométete a ella. Dice, ya sea al rey como superior y a los gobernantes como por él enviados para castigo de malhechores. Hermanos, dice la palabra de Dios así, Romanos 13:1. Someteos a toda autoridad, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por él han sido establecidas, de modo que quien se opone a lo establecido por Dios resiste y acarrea condenación para sí mismo. No hay autoridad sino de parte de Dios. Tu supervisor es tu autoridad. El dueño de tu empresa es tu autoridad. Tienes un supervisor inmediato, es tu autoridad. Joven, en tu casa tu autoridad es papá y mamá. Sales de casa, vas a la escuela, es el maestro, la maestra. Esa es la autoridad. Andas en la calle, la autoridad es la policía. La tenemos que respetar, está puesta por Dios para castigo de los malos. Aunque el día de hoy esté tan desvirtuada la cuestión legal y vemos los abusos en la televisión y cómo golpean a las personas, vi a una persona, un afroamericano, diciendo lo siguiente: acaban de golpear a un joven, vi la noticia afuera de un Waffle House y lo estaba el policía arrestando bien feo y el joven resistiéndose así bien tremendo. Y dijo el alcalde de esta ciudad, no sé dónde es, dijo así, dijo, esta no tiene nada que ver con una cuestión racial. Dice, y los videos que la gente ve en la televisión son solamente una parte muy pequeña, no conocen toda la historia. Nosotros vemos las noticias y de volada un juicio inmediatamente. Hermanos, la policía es la policía, los jueces son los jueces, son autoridades puestas por Dios, ante las cuales nosotros tenemos que tener una reverencia, tenemos que tener un respeto, son puestos por Dios. Nosotros, hermanos,
no es que querramos rebelarnos contra aquellos que tienen una postura social mayor. No, hermanos, tenemos que tener cuidado de ver qué es lo que nos enseña la palabra para ver cómo nos relacionamos con ellos correctamente. Esto es lo que la palabra de Dios el día de hoy nos quiere enseñar, cómo te relacionas con tu autoridad. Muchas veces nosotros hacemos prejuicios, porque en nuestra mente hacemos procesos en donde nos creemos que somos mejores de lo que somos. Entonces, desafortunadamente pensamos que el trabajo que estamos haciendo está muy bien hecho. El jefe tiene una idea en su mente y tú tienes una bien diferente. Llega el jefe y ve tu trabajo y te dice, ¿y esto qué es? Pues, ¿cómo que qué es? ¿El trabajo? No, me lo haces de nuevo. Esto es para una presentación, una cosa. Diante viejo gacho, si supiera cómo me pasé trabajando para esta cosa y llega y me dice, ¿qué es esto? Creemos nosotros ideas de nosotros mismos sin considerarlas ante el juicio o la opinión de alguien más, en este caso el trabajo. De pedir una opinión, ¿qué te parece esto? ¿Estás de acuerdo con ello? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Ok. Hablar con la autoridad con un respeto, porque lo que queremos aprender es cómo relacionarnos con ellos como ciudadanos del cielo. Acuérdate de eso, tú eres un ciudadano del cielo y tú en tu trabajo estás representando al Señor Jesucristo. Si tú eres una persona creyente, tú dices, yo amo a Cristo, yo amo su palabra, tu carácter debe brillar en todo tipo de relación. Dice el versículo del 19-20, dice, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Hermanos, nosotros todos en algún momento dado, provocado o no provocado por nosotros mismos, vamos a sufrir el que alguien nos llame la atención y lo haga de una manera en la que no estamos de acuerdo. ¿Cierto? Los papás en casa no te llaman la atención y dices tú, qué injusto lo que estás haciendo. Me acuerdo mucho que Jaime platicó una historia de su familia. Tiene un hermano más grande que él, el único que escribía, creo. Y luego este niño de 2 años, ¿no? Andaba en zapeta, todavía a los 2 años todavía zapeta y tetera. Y estaba ahí en una pared escrito el nombre de su hermano mayor. Y a los 5 les dieron una cintareada. Eso es injusto. O sea, Jaime quedó afectado por... No se cree. No se cree. O sea, a todos nos van a gritar, nos van a despreciar, no nos van a pagar lo que estamos. Oye, si yo valgo tanto, ¿por qué eres tan injusto conmigo, jefe? Necesito que me des un aumento. Hermanos, dice la palabra de Dios que si tú sufres haciendo el bien, dice, esto lo ve Dios con agrado. Si tú sufres porque tú estás haciendo el mal, tienes que considerar entonces lo que estás haciendo. Nosotros tenemos que recapacitar sobre nuestra conducta en el trabajo y en todo tipo de relación. Como paréntesis, la semana que entra se va a hablar acerca de la teología del matrimonio. Si tú tienes amigos casados, jóvenes, lo que sea, tráiganselos. Se va a abrir el tema porque el siguiente capítulo habla de las esposas y los maridos. Vamos a hablar acerca de estas cosas que se aplica a todos en un momento dado. Entonces, nosotros a la hora que se nos maltrate, que se nos trate injustamente, que se nos ofenda, tenemos que tener un corazón donde podemos descansar en que Dios es sabio, es perfecto y sobre todo es justo. Cualquier injusticia que tú hayas sufrido o que estés sufriendo el día de hoy, si tú en plena conciencia de fe estás siendo una persona obediente a Dios, créeme que el Señor lo está viendo. Miren, estos barcos donde se
movía a John Newton, veía cosas horrendas, no nos podemos relacionar. Y los hombres que los tenían como esclavos, ¿saben qué les sacaban de la escritura? Eso. Le decían, la palabra de Dios dice que tú, esclavo, te tienes que someter a mí y me tienes que tratar con respeto. Gente que hacían lo que les daba la gana con ellos, compusieron algunos de los himnos espirituales más impresionantes, siendo atormentados de una manera espantosa. ¿Saben por qué? Porque sabían que Dios era justo y que un día los iba a recompensar, que un día iba a vindicar sus vidas, que les iba a limpiar las lágrimas de los ojos, porque es bueno y porque es justo. Y nosotros aquí tenemos una contaminación del mundo que nos dice, no te dejes, no te dejes, grítale para que se le quite. Grítale, ponte a las patadas y verá cómo se tranquiliza. Yo ya lo puse de vuelta y media y mira, anda como mantequillita. Hermanos, no. Dice, con todo respeto. Esa es la actitud. Dice el versículo 21 ahí, dice, fíjense en las palabras, esta es palabra de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas. O sea, Cristo, el único perfecto, santo, puro, que hizo todo en una perfecta obediencia al Padre, sufrió el daño de todos los injustos pecadores, llenos de rabia, de ira en contra de su persona, y la palabra de Dios dice que no abrió su boca para quejarse. ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado por la mente? O sea, aquí siendo sinceros, cuando el Señor Jesús, cuando llegó Pedro le dijo, vamos a matar a estos, que le dijo, Pedro, ¿tú no crees que yo le pueda pedir a mi Padre que me mande 12 legiones de ángeles y acabe con ellos? ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado por la cabeza que si ustedes fueran Él, no lo hubieran hecho? A mí sí. Yo sí lo hubiera hecho, acaba con todo. Pero vino a enseñarnos que el hombre perfectamente justo, santo y bueno, o sea, Él sí es bueno, una B mayúscula, el único, se cayó. Para que toda la justicia fuese cumplida, para que nosotros pudiéramos luego como creyentes voltear a ver al ejemplo de Cristo y decir, tengo que aprender a ser como Él. Señor Jesucristo vino a hacer el trabajo del Padre. Fíjense nomás, si lo ponemos así en términos acá triviales, Jesús vino a trabajar para su papá. Su empleador era su papá, si se pudiera decir. Y le fue muy mal. Lo abofetearon, lo humillaron, lo despreciaron, a final de cuentas acabaron con él colgando en una cruz. Y él sabía que su padre le iba a hacer justicia. Él sabía. Por eso guardó silencio, sabiendo que su padre un día le iba a dar un lugar que no tiene comparación. Le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que ante su nombre se doble toda rodilla y que todo confiese que Él es el Señor. Y nosotros aquí en ocasiones sentimos que somos la última coca del desierto, pensando que nadie nos puede voltear a ver ni feo, que no nos pueden hablar golpeado, que si el jefe pasa enseguida de nosotros y no nos saluda, o sea, ¿qué trae este? ¿Quién se cree que es o qué? O sea, actitudes mundanas, carnales, irreverentes, donde de alguna manera piensa uno, yo tampoco lo voy a saludar.
Cuando la palabra de Dios nos dice, sométete con todo respeto por causa del Señor, porque Él es tu ejemplo en tu casa, con tu esposo, con tu esposa, en la ciudad, en donde estés. Nosotros tenemos un mandato divino de que nos debemos de comportar dando un ejemplo de Cristo. Hermanos, todos los que estamos aquí, en algún momento dado de la vida, hemos sido tratados injustamente y la pregunta es esta: ¿cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionamos ante el trato injusto de los demás? ¿Qué pienso de él? ¿Qué pienso de esta persona que me está supervisando? ¿Oro por él, oro por ella? ¿Doy gracias a Dios por mi trabajo? ¿Estoy creciendo en buscar cómo intencionalmente yo me dirijo a mis supervisores con una actitud tan reverente, tan respetuosa, que a esa persona la pueda llevar a preguntar ¿por qué eres así? Que tus empleados te vean y cuando vean al trato de un jefe a quien Dios lo ha bendecido, la ha bendecido con una empresa a quien le ha dado dinero, pueda ser humilde y pueda ser atento y pueda ser respetuoso y cuidadoso, interesado del bienestar de los empleados. Y digan, ah, caray, ¿por qué es así? ¿Por qué es así? Hermanos, yo estoy convencido de esto, que si todos los creyentes nos comportáramos como la palabra de Dios nos enseña, gente que anda buscando empleados andaría como loco buscando cristianos. Yo creo que así sería. Pero nuestra ética de trabajo, desafortunadamente en muchas ocasiones está marcada por la carne. Está marcada por las ideas que el mundo nos dice, no te dejes. Tú tienes derechos, hazlos valer. Hermano, hermana, ¿son tus derechos los que Dios te dice que tengas como derechos? ¿O son lo que este mundo pasajero te está enseñando? ¿Qué es lo que en un momento dado gobierna tu vida? ¿Qué es? Dice Efesios 6, les voy a leer del capítulo 6 de Efesios, los versículos 5 y 6, lo van a poner ahí arriba ahorita. Dice: siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra. Fíjense lo que dice: con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón, como a Cristo. O sea, que obedezcamos a nuestros jefes como a Cristo, dice, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. ¿Odias a tu jefe? ¿Tienes un resentimiento? ¿Vas con el corazón lleno de amargura a tu trabajo? Ve lo que nos dice el Señor Jesucristo: obedeced a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Hermanos, es Dios el que te va a dar una corona, no es tu jefe o tu jefa. Es el Señor Jesucristo en el que el día del juicio te va a dar a ti una corona, sobre todo si fuiste tratado de una manera injusta, de tal manera que tú puedas decir: yo confío en mi Señor, que Él me va a hacer justicia. Padre, te sigo dando gracias por este trabajo o por esta casa, donde me has dado esta responsabilidad como hombre de la casa, una autoridad. Padre, una mamá que se somete, unos hijos que están atentos. Hermanos, nosotros tenemos que tener estas partes de la Escritura en la palabra de Dios. Nuestro enfoque, hermanos, es cuál es la voluntad de Dios para mí en mi trabajo y de qué manera doy testimonio de que Cristo vive en mi corazón. El trabajo, hermanos, yo lo veo como una oportunidad para aventar semillas. Hagan algo en sus trabajos. Hagan algo en sus trabajos. Donde puedan hacer algo, háganlo. Lleven donas, de repente ahí lleguen y denle donas a toda la gente. Escríbales a lo mejor un versículo ahí de 2, 3 y vaya y déselo ahí.
Pregúntele a alguien, oye, ¿tienes alguna necesidad? Yo puedo orar por ti. Haz algo. O sea, el trabajo es un medio de gracia que Dios nos ha provisto para que nosotros podamos brillar en medio de tinieblas. Te animo a que en oración le digas, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿De qué manera yo puedo impactar a la gente con mi trato? Un empleado feliz es más productivo que un infeliz, aunque se oiga chistoso ahí. Un empleado feliz produce más que uno que está inconforme. Eso está comprobado, ¿eh? Esto está comprobado. Me acuerdo que una vez un hermano de aquí que se tuvo que ir a vivir fuera de la ciudad, dice que un gerente de una maquiladora, el día del mundial, pasaba a las 11 de la mañana, no me acuerdo la hora, no me acuerdo qué hora, a ver, paró la planta y les dijo, todos a la cafetería, el mundial, lo vamos a ver todos. ¡Ay! Estaban bien felizotes, yo me quería verlo ahí en la cafetería con comidito. Imagínense cómo se fueron después a trabajar, bien contentos, o sea, parar un ratillo ahí, digo, yo sé que producen. Pero hermanos, nosotros sí tenemos que buscar esas maneras de reflejar a Cristo en nuestros trabajos, porque para esto fuimos. A ver, yo no hago esto porque se me hace así como muy, así, no sé cómo se me hace, que veo a pastores que digan a la gente, a ver, repitan esto, pero hoy sí les voy a decir. Para esto, digan todos, fuimos. ¿Sí fuimos? Llamados. A esto fuimos llamados. A esto fuimos llamados. A que si alguien nos hace algo mala onda en la vida, no le hace. Yo estoy haciendo estas cosas por la gloria del Señor Jesucristo, vivo para Él, lo quiero reflejar, quiero exaltar su nombre en mi trabajo, que me vean haciendo las cosas tan bien hechas, que me puedan preguntar por qué haces tan bien las cosas. Extiendas tu mano, como les platicaba yo el testimonio, extiendas ahí la mano y es un lápiz, es un, no sé, agua. Dice el capítulo 12 de Romanos, el versículo 19. Dice, amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Vimos al Señor Jesucristo que pudiendo haber tomado ventaja, pues es Dios, no hizo nada. A ti y a mí nos dice el Espíritu de Dios, no trates de encontrar cómo vengarte, deja que el Señor, si tú eres una persona a quien se le ha oprimido, deja tú al Señor que Él te haga justicia. Miren hermanos, déjenme les digo esto, en ese versículo, no os venguéis, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Déjame te digo lo siguiente, cuando tú tomas venganza por ti mismo, haz de cuenta que le estás diciendo a Dios, ¿sabes qué, Señor? Tú no te metas, yo me encargo. Y muchas personas han pagado un precio muy caro por andarse vengando de algo, de alguien con quien solamente Dios podía tener trato. No vengas a la presencia de Dios a decirle, Señor, yo te suplico que lo rodee su vida con espinas, que se le ponche el carro todos los días, que se le desviele el motor, que se le agujere el techo de su casa cuando caiga granizo, Dios, que se le rompa la tubería, que le pasen cosas malas, Señor, para que se le quite. Hermanos, por favor, no hagan esas oraciones. Dios no los va a escuchar. Tú tienes que tener eso por cierto. Dios no escucha ese tipo de oraciones. Aunque tú pienses que Dios me escucha todo, no, espérate, no. Hay oraciones que el Señor no escucha. Esas son una de ellas. Cuando eres por tus hijos que andan de rebeldes contra tu autoridad, Señor, te pido que los bendigas, que los guardes, que los libres del mal, que tu Espíritu Santo se manifieste en sus vidas y que yo sea un medio de gracia en ellos, para que vean el amor de Cristo. Andamos en la carne y que andamos pensando cómo le hacemos algo para que se le quite al chavalo tremendo la mala onda.
Deshazte de esas maneras de pensar. Te voy a decir una cosa, Dios es infinitamente más bueno que tu mejor deseo. Infinitamente más bueno que tu mejor deseo. Y esa debe ser tu confianza. Hermanos, nosotros a la hora de que tenemos delante la oportunidad de considerar de una manera significativa cómo servimos a las personas que Dios ha puesto sobre nosotros, tenemos que pasarlo de lo terrenal, de lo visual, a lo eterno y sobrenatural, porque al final de cuentas es a Cristo al que estamos sirviendo en cualquier parte. Es al Señor Jesucristo a quien tú le vas a dar cuenta de tu trabajo. Las cosas que no se ven, las cosas que hacemos en lo oculto, Dios las está viendo, cada una de ellas. Y o servimos al Señor, Dios que creó el trabajo, que creó estos medios de gracia para nuestras vidas, o tomamos la decisión de servir al pecado en nuestra carne, con nuestras actitudes, con nuestros desplantes de ira. Y te voy a decir algo, este amo que se llama Jesucristo te paga con vida eterna. Este empleador es sumamente bueno, misericordioso, justo, recto, perfecto. El otro, ¿sabes con qué te paga? Con muerte. La paga del pecado es muerte. ¿A quién sirves? ¿Es el Señor Jesucristo tu amo? ¿Es el que te dice cómo vivir y le haces caso aquí como está escrito? ¿O tú dices, no, sabes que yo tengo mi religión, yo me las arreglo solito con Dios, porque al cabo Dios y yo somos compas? Ay, caray, o sea, de veras eres compa de Él, porque si eres compa de Él, o sea, tu amistad está fundamentada en la persona del Señor Jesucristo, que es la roca angular sobre la cual tu vida debe estar fundamentada para que hagamos exactamente lo que Él nos dijo que hiciéramos. Y si tu compa no es el que dice la palabra de Dios, te vas a topar con esta roca que, como leíamos la semana pasada o antepasada, sobre cual él cayere, será desmenuzada. Si tú caes sobre la persona del Señor Jesucristo, dice, tú vas a ser quebrantado. Tú vas a entender la gracia de Dios, la misericordia de Dios, donde Él lo que quiere es que tus pies estén parados sobre firme, donde puedas edificar tu vida completita, tu casa, tu escuela, tu trabajo, tu vida completa en el fundamento de la palabra de Dios. De otra manera, lo que va a pasar es que tú vas a estar pagando las consecuencias de tu ira, tu resentimiento, tu coraje, tu amargura, y vas a estar pensando, fíjate qué cosa tan triste, que al hacer esto, tú eres libre. Yo no soy sujeto a este viejo mandón, enojón. Te voy a leer una paradoja. Una paradoja es una cosa que está encontrada con algo que nos hace sentido, que no nos hace sentido aquí. Hay un libro que se llama Esclavo de Cristo, y dice así: una de las clásicas paradojas cristianas, fíjense nomás, es que la libertad lleva a la esclavitud, fíjense, y la esclavitud a la libertad. Dice, ah, caray, ¿cómo? Bueno, tan pronto como las personas son libres de la esclavitud del pecado por medio de Cristo, entran en una esclavitud nueva y permanente, la esclavitud de Cristo. O sea, yo quiero ser un esclavo del Señor Jesucristo. Pablo, dulos de Jesucristo por la voluntad de Dios Padre, así dice. En varias partes Pablo empieza sus cartas diciendo, Pablo, la palabra siervo quiere decir dulos, quiere decir esclavo, perdón. El original es dulos, es un esclavo. ¿Quién no quiere ser un esclavo del Señor Jesucristo, cuya paga es vida eterna, cuya bendición quiere que esté sobre tu vida? ¿O quieres tú ser un siervo del pecado donde tú tomarás ventaja, donde tú tomarás tu venganza, donde tú irás a vivir tu vida como empleado, como a ti mejor te parece? Nosotros, hermanos, necesitamos tomar una decisión de ver a quién le servimos.
Porque termina esta parte de la Escritura en el versículo 24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Queda tan claro aquí cuando el Señor nos dice, antes tú andabas en el mundo viviendo como una persona que no sabe ni qué andaba haciendo, siguiendo ideas, proponiéndote hacer cosas que no es de acuerdo a la palabra de Dios. Pero te dice, ya no lo hagas. Ahora tú puedes venir, y la palabra pastor y obispo es al supervisor de vuestras almas. Este es el que nosotros debemos de tener como nuestro jefe. Habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Es Él a quien tú sirves. Es el Señor Jesucristo tu jefe. Si sabes que es el trabajo terrenal un medio que Dios tiene para escribir tu cheque de tu pago. Dios lo escogió. Dios te lo ha dado. Vas a tu trabajo con una gratitud que se manifieste en tu relación con tu jefe, tu supervisor. Vives en tu casa bajo esta autoridad que Dios ha puesto sobre tu vida, de tal manera que se refleje el carácter de Cristo. O ya traes tus ideas que lo único que están haciendo es que te están haciendo la vida más difícil. Tu relación con tu patrón, con tus empleados está más deteriorada, que lo que quieren es irse de ahí contigo. O en tu casa, tu relación matrimonial está dañada porque no hay un entendimiento de someteros al Señor, maridos, esposas al marido como al Señor, y los hijos sujetos. Hermanos, esto trasciende toda esfera relacional, que es precisamente lo que la palabra de Dios aquí quiere que entendamos. No es si es esclavo, no es esclavo, no es que si vives en un país socialista o comunista, no. Aquí lo que trata es que reflejemos a Cristo porque para Él vivimos. Por eso Pablo claramente dice, porque si vives para Él vives y si mueres para Él mueres. Sea que vivas o mueras, dice, de Él somos. Es Cristo Jesús, el Señor de tu vida. Él es al que tú le rindes cuentas. Él es al primero que te diriges durante tu día cuando te levantas. Es Él al que tú consideras para que guíe tus caminos. Es Él a quien tú le pides que te dé ese aumento de sueldo. Es Él a quien tú le dices, Señor, por favor, ayúdame en mi trabajo para reflejarte. Es Él. Es Jesús. ¿O quién es? Voy a terminar con esta oración larga que dice, no existe, fíjense lo que dice, no existe tal cosa como la libertad absoluta para alguien. Ningún humano es libre para hacer todo lo que desee. Hay un ser en el universo que es totalmente libre, por supuesto, ese es Dios. Todos los demás están limitados o esclavizados por alguien o por algo. ¿A quién está sirviendo? Ya que usted y yo somos seres humanos y no Dios, nunca podremos ser autónomos. Debemos ser esclavos del pecado o de Jesucristo. Sin embargo, aquí el asunto maravilloso e impactante. Ser esclavo de Jesucristo es la verdadera libertad. ¿No dijo el Señor Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida? Y dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Si tú y yo conocemos la verdad de las Escrituras como están aquí y las ponemos en práctica, olvídate de que tu jefe o tu jefa es una ogra o un ogro.
Cuando tú cambias tu mentalidad y en tu corazón hay un arrepentimiento, donde reconoces que es Cristo Jesús el dueño y Señor de tu vida, tu corazón va a cambiar. A lo mejor tu jefe va a ser igual o peor, pero no es de lo que nos está hablando aquí. Nos está hablando a nosotros de la actitud que debemos de tener con los demás, donde Cristo deberá ser el que se esté reflejando en toda circunstancia con la que tenemos una relación. ¿Tú conoces a Cristo? Si lo conoces y tienes un trabajo y estás en esta situación difícil, confía en el Señor. Si tu jefe, tu jefa ha sido malo o mala contigo, perdónalo, bendícelo, ora por él, ora por ella, dile gracias, Señor, por esa persona, porque algo me estás enseñando, ayúdame a entender qué. Pero si Cristo no es tu Señor, yo te quiero decir lo siguiente, tú estás sirviendo a alguien. Muy probablemente seas tú, o sea el pecado. Tú no quieres tenerte como jefe, porque aún ni tú mismo en ocasiones te entiendes, pero Él es sabio, es perfecto y Él quiere darte lo mejor. Lo mejor es que tengas tu vida eterna, que pases con una eternidad y que vivas aquí en la tierra como un ciudadano que está viendo su ciudadanía que está en los cielos. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios bendición. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te damos gracias, te damos gloria, te damos honra hoy y siempre, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Señor, de que en el trabajo que tú nos has provisto, tú eres, a final de cuentas, nuestro jefe superior. Tú eres la autoridad máxima en el cielo y en la tierra, y entendemos claramente que no existe autoridad sino de parte tuya, Señor. Ayúdanos a todos a tenerlos en estima, Señor, en una alta estima, pues son medios de gracia para nosotros, pues hemos en muchas ocasiones visto tu mano a través de ese pago que recibimos, Padre. Te pedimos bendición por cada jefe de empresa que aquí esté presente, que los bendigas y que Cristo Jesús sea quien que se vea Jesús en sus vidas y que la gente en sus trabajos los pueda ver, Señor. Y por todo empleado que estamos aquí, Señor, que te veamos a ti, Señor, como a final de cuentas nuestra autoridad suprema. Hoy bendecimos tu nombre y te damos gracias por el cuidado que tienes de nosotros. Te alabamos, Rey, y pedimos tu bendición en cada familia, en cada relación que aquí esté presente, Dios, cada casa donde hay una falta de entendimiento en cómo nos relacionamos los unos con los otros, para que al hacerlo lo hagamos de una manera correcta, no como el mundo nos enseña o nuestra carne, sino como tu palabra claramente nos tiene definidos. Te pedimos tu bendición y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia Misión de Gracia se encuentra en el 1385 Northwestern Drive, en El Paso, Texas 79912. Para más información, visítenos en el internet en www.misiondegracia.com. Esperamos que haya sido de bendición.